Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga, un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 FM y también saludamos a todo el auditorio de las estaciones que estarán transmitiendo este programa. Saludamos a todo nuestro auditorio que nos sigue a través de nuestras redes sociales, en YouTube, en nuestro canal Raúl Sarmiento y también en nuestro Facebook El Arrebatamiento. Noticias importantes. Vámonos a la información. Europa y China lanzan una misión para grabar por primera vez el choque del viento solar contra la Tierra. Y esto ocurre en el espacio alrededor de la Tierra, es cuando retumban con estas explosiones gigantes, cuando el viento solar, la corriente de partículas cargadas del Sol, empujan contra el entorno magnético que rodea y protege la Tierra, la magnetosfera. Y estos eventos explosivos se conocen como reconexión magnética. Si bien no podemos ver la reconexión magnética a simple vista, sí podemos ver sus efectos. Algunas de las partículas se vierten en la atmósfera superior de la Tierra, donde provocan las famosas auroras boreales, que hoy son como espectáculo, pero en la semana 70, que es tiempo de juicio, será cuando se cumplirá lo que nos advierte la palabra de Dios en Lucas capítulo 21, versículos 11 y 25, cuando ocurran las grandes señales del cielo y en el sol. Y en la tierra habrá angustia de las gentes. Y si se pregunta por qué la angustia de las gentes en la tierra, la respuesta nos las da Apocalipsis capítulo 16, versículos 8 y 9, donde nos dice una de las causas cuando el cuarto ángel derrame su copa de ira sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres en la tierra con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que es el que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Ahí vemos la dureza del corazón de las personas que vivan estos tiempos de juicio. Por eso tenemos que estar orando y velando en todo tiempo para que Dios nos libre de ese tiempo, como dice Lucas capítulo 21 versículo 36. Orando y velando en todo tiempo para ser dignos de escapar de estas cosas que vendrán a la tierra, y mejor de estar en pie con nuestro Señor Jesucristo en su reino celestial. Y volvemos a repetir, para poder comprender este versículo, la palabra escapar viene de la palabra griega ekfuego, que significa salir terrenalmente. Y esto solamente puede ocurrir que salgamos terrenalmente a través del glorioso evento del arrebatamiento. Ahora sí, el que lea, entienda lo que le dice la palabra de Dios. Intensa tormenta de granizo y viento dejó más de 100 muertos y 50 heridos en la India. Al menos 104 personas murieron y otras 52 resultaron heridas a causa de una fuerte tormenta de lluvia, viento y granizo, donde también murieron animales y causaron gran daño material en casas y autos. Esto ocurrió en el estado norteño de Uttar Pradesh, que es el estado más grande y poblado de la India. Estos eventos del granizo grande, que ya han ocurrido por diferentes partes del mundo, también la palabra de Dios nos advierte que en el tiempo de mayor juicio, que es el tiempo de la gran tribulación, será cuando caiga granizo gigante en todo el mundo.
y los granizos serán mucho más grandes de lo que nos imaginamos, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 16 versículo 21, cuando va a caer del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y si se pregunta de cuánto es el peso de un talento, es de más de 40 kilos. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Ahora comprendemos por qué ese tiempo, ese periodo final de la semana 70 se le conoce como la gran tribulación, porque será un tiempo terrible, como nos lo dice Mateo capítulo 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido. ¿Escuchó? No ha habido ese tiempo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Será un tiempo terrible. Será un tiempo que no ha existido y que no habrá, por lo duro y por la magnitud de la fuerza e intensidad que se vivirá en aquel tiempo, con efectos en cadena. Y si a pesar de esto aún sigue confundiendo la segunda venida con el arrebatamiento, no se equivoque. Para el arrebatamiento se utiliza la palabra griega harpazo. Para la segunda venida se utiliza las palabras parusía, epifanía, cuando viene el Señor en poder y gloria. En el arrebatamiento viene como ladrón en la noche, a la hora que no pensáis, como dice Mateo capítulo 24, versículo 44. En su segunda venida será después de la guerra del Armagedón. Para el arrebatamiento se necesitan salvos vivos. Para la segunda venida solamente hay salvos vivos en Jerusalén. Todas estas diferencias del arrebatamiento y la segunda venida, usted las encuentra en nuestro canal en YouTube, Raúl Sarmiento, donde tenemos una serie de las diferencias que existen entre estos dos eventos, y todo con bases bíblicas, para que se dé cuenta que este glorioso evento está por ocurrir. El que tenga oído, oiga. Y ahora nos vamos al resumen de noticias en el Medio Oriente, donde está el reloj profético de Dios, que es la nación de Israel. Los hutíes de Yemen declararon un bloqueo naval a Arabia Saudita y abren un nuevo frente en la guerra entre Estados Unidos e Irán, porque ahora los hutíes atacaron 2 petroleros saudíes en el Mar Rojo y abrieron un nuevo frente del conflicto en Medio Oriente. Los hutíes de Yemen, alineados con Irán, con estos ataques hutíes en el Mar Rojo y la parálisis del estrecho de Hormuz, están por llevar el petróleo a $120 o más, porque peligrosamente amenazan bloqueando al suministro energético mundial, porque ahora sería cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb, puerta de entrada al Mar Rojo. Mientras tanto, en el estrecho de Hormuz, los guardianes de la revolución iraní afirmaron que 2 petroleros explotaron tras intentar transitar por la vía de una ruta que calificaron insegura. Estos 2 buques petroleros habrían explotado e incendiado mientras atravesaban una zona minada por Irán al sur del estrecho de Hormuz. El conflicto entre Estados Unidos e Irán se está intensificando y deja nuevos ataques a la infraestructura y decenas de víctimas en Irán. Mientras tanto, la amenaza iraní se extiende más allá del estrecho de Hormuz, porque han lanzado misiles contra Agaba en Jordania
donde hay bases estadounidenses que fueron atacadas, y se escucharon las explosiones en Israel, en Eilat. Mientras tanto, Kuwait y Bahrein afirman que responden a los ataques de Irán y alerta a Irán que Estados Unidos prepara una invasión terrestre a la isla de Hark en el estrecho de Hormuz, y dicen: estamos contando los minutos. Mientras en Israel, el jefe de las fuerzas de defensa israelí dijo: estamos en alerta máxima, preparados para cualquier acontecimiento. En Irán, Arabia Saudita llega a un acuerdo con Estados Unidos que podría permitirles enriquecer su combustible nuclear. Y obviamente esto ha prendido las alarmas en Israel por el temor a que Arabia Saudita pueda desarrollar armas nucleares y sea todo esto otro frente para Israel, y que proféticamente va a haber una confrontación bélica entre Arabia Saudita, los hutíes en Yemen, en la guerra del Salmo 83 contra Israel, donde Arabia Saudita, junto con todas las naciones y grupos terroristas alrededor de Israel, ahí será su fin militar, porque ya no participan en la guerra de Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39, lo que es la segunda guerra del tiempo del fin, que es la guerra de Gog y Magog, de Rusia, de Ros, el nombre antiguo de Rusia, y sus aliados. Y para que se dé cuenta de que estamos hablando de Arabia Saudita y de Yemen, donde está el grupo terrorista de los hutíes, que ya no participan en la guerra de Gog y Magog, y para tener una base bíblica tenemos que ir a Ezequiel capítulo 38 versículo 13, donde nos habla de Sabá y de Dan, que se encuentran ubicados en el territorio de Yemen y Arabia Saudita, respectivamente, ahí en la península arábiga. Sabá se localiza en el extremo sur de la península arábiga, lo que hoy es el territorio de Yemen. Ahí se encuentra el grupo terrorista de los hutíes, que en la guerra del Salmo 83, ahí será su final. Y Dedán se encuentra en el noreste de la península arábiga, lo que es la nación de Arabia Saudita. Y obviamente en este acuerdo, tanto Estados Unidos como Arabia Saudita lo sellan porque es un acuerdo nuclear millonario, donde Donald Trump condiciona el pacto nuclear con Arabia Saudita por la normalización de las relaciones con Israel, para llevar los acuerdos de Abraham con el pacto del siglo de paz y seguridad. Todo caminando conforme a la profecía bíblica para los eventos que están profetizados en el escenario final. Temas que ya hemos tratado en programas pasados, que cuando digan paz y seguridad, alertas, porque nuestro Señor Jesucristo está ya a la puerta. Y este acuerdo tiene como objetivo vincular aún más a Estados Unidos con el gobierno saudí, a medida de que la guerra con Irán se está tensando esa relación. Tan es así que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dice que considera lanzar un ataque masivo, más grande que nunca, contra Irán. Y en Israel se han activado preparativos ante la posibilidad de una ofensiva masiva de Estados Unidos contra Irán. Ciudades israelíes abren refugios antiaéreos y hospitales se preparan para una posible escalada con Irán. Irán ha dañado bases y sistemas de radar de Estados Unidos con sus ataques en Medio Oriente. Y todo esto está preparando lo que será la guerra del Salmo 83. Recuerde que todos estos videos con estos temas los tenemos en nuestro canal en YouTube, Raúl Sarmiento.
Búsquelos y ahí se dará cuenta con bases bíblicas el desarrollo de estas guerras del Salmo 83 y la siguiente guerra, que es la de Ezequiel capítulo 38 y Ezequiel capítulo 39. Y en estas señales de guerras y rumores de guerra, como nos dice Mateo capítulo 24 del versículo 6 al 8, se están intensificando y los efectos en cadena también se están incrementando, porque la alerta viene desde la ONU diciéndonos que la crisis energética y de fertilizantes por la guerra seguirá encareciendo los alimentos, de lo cual también la palabra de Dios nos advierte en Mateo capítulo 24 versículo 7, que habrá hambres en diferentes lugares, y esto está preparando el escenario para la crisis mundial que se vivirá en la semana 70, después de que haya ocurrido el glorioso evento del arrebatamiento. Cuando entren al escenario profético los 4 jinetes del Apocalipsis y aparezca el jinete en el caballo blanco con la falsa paz que traerá destrucción repentina, como dice Apocalipsis capítulo 6 del versículo 1 al versículo 8, y venga el jinete bermejo, rojo, y quite la paz en toda la tierra. Y después aparezca el tercer jinete del Apocalipsis, el caballo negro, y el que lo montaba traía una balanza, y viene con él la inflación, donde el salario solo alcanzará para los que tengan trabajo para comprar 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Y en el versículo 8, ahí nos damos cuenta cuando aparece el caballo amarillo y su jinete, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y le fue dada potestad de matar la 4ª parte de la población de la tierra. Y ahí en la ONU ya hay incertidumbre, inquietud en relación de quién será el nuevo secretario general de la ONU. Tras una década con Antonio Guterres al frente de las Naciones Unidas, se elegirá próximamente un nuevo secretario general, que entrará en funciones el día 1 de enero del 2027. Y este proceso es considerado el trabajo más difícil del mundo, y más con el escenario que se vive actualmente en Medio Oriente y el mundo entero. Y que no nos quede la menor duda que el nuevo secretario de la ONU será el personaje que presente a ese líder mundial que pronto aparecerá en el mundo entero, mejor conocido como el Anticristo, y esto será después del glorioso evento del arrebatamiento. Como vemos, las noticias y eventos que están ocurriendo se están intensificando, llegando ya a un punto de no retorno que nos indica que el tiempo de gracia se acaba y el tiempo de juicio se acerca, donde cada persona va a ser responsable de su destino, como dice Romanos capítulo 14, versículo 12. De manera de que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Como vemos, la salvación es personal. Y ante esta situación nos ha hecho hacer varios programas para alertar en estos los últimos días del tiempo de gracia, para que todos podamos reflexionar si su caminar en su vida es conforme a la palabra de Dios, o ser de aquellos que desobedecen su palabra por desconocimiento de la palabra, por ignorancia, o porque están tan afanados de este mundo que no les interesa su destino eterno, dónde van a vivir. Para los que estudiamos la palabra de Dios, entendemos, al ver estas noticias y eventos ocurriendo en diferentes partes del mundo, que Dios nos está alertando por ese grande amor que nos tiene, como nos dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 10, que nos ha dado a nuestro Señor Jesucristo para salvación, paga y perdón de pecados.
y mostrándonos su gracia y misericordia para que aprovechemos bien nuestro tiempo y lo corrijamos, y así ser de los que caminemos conforme a su palabra y no conforme a lo que le digan o piense el hombre. Porque Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16 nos los deja muy claro para que reflexionemos, que miremos nosotros con diligencia, con cuidado, con atención, con prontitud, cómo andéis, cómo andamos. Y aquí, en otras versiones de la Biblia, en su traducción como la Castellán, dice que cómo os portáis, no como necios, como imprudentes, como insensatos, como dice la palabra de Dios refiriéndose a las vírgenes insensatas, tontas, despreocupadas, sino como sabios, como las vírgenes prudentes, inteligentes, de lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 25 del versículo 1 al 13. Y aquí nos los deja muy claro. Efesios capítulo 5, el versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En otras versiones dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días están llenos de maldad. Y con esto que nos dice la palabra en estos versículos, es para que reflexionemos. Porque si estos días son malos porque están llenos de maldad, pues tenemos que ver si lo que leemos, lo que escuchamos o vemos o nos dicen o nos platican es correcto y nos lleva y nos conduce a caminar conforme a la palabra de Dios. Porque desafortunadamente en estos tiempos peligrosos que también nos advierte Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1, que debemos de saber esto, que en estos postreros días vendrán tiempos peligrosos, y obviamente para los que buscamos la gracia y misericordia de Dios, estos tiempos peligrosos se multiplican. Porque nuestro enemigo, el diablo o Satanás, de diferentes formas nos quiere apartar del camino de Dios. Y estos ataques y engaños vienen de diferente manera. Y entre ellos, que muchos de los predicadores actuales no enseñan conforme a la palabra de Dios, solo es a través de palabrería humana, conforme a doctrina de hombres y no conforme a la doctrina verdadera, que es la palabra de Dios. Por eso en este tiempo tenemos que estar recordando lo que nos advierte Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 14, que recordemos esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan, no hablen sobre palabras humanas, la cual para nada aprovecha. ¿Por qué? Porque es perdición para los oyentes. Cuando cambiamos la palabra de Dios por palabrería, estamos en el error más grande. Y eso depende de usted, qué persona escucha o le habla. Que muchos creen que es la palabra de Dios, pero son palabrerías. Así también nos lo advierte Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 16. Que evitemos profanas y vanas palabrerías. Cuando estos predicadores quieren convencerlo a través de profanas y vanas palabrerías, está en un error. Tenemos que ver aquellas predicaciones donde el que habla esté diciendo lo que dice la palabra de Dios, no que le esté explicando lo que no dice la palabra de Dios. Y la versión latinoamericana nos lo deja también muy claro. No participéis en conversaciones inútiles, que también son mensajes o predicaciones, que son extrañas a la fe, que solamente hacen progresar, aumentan la ignorancia en muchas personas de saber de Dios. Y cuando usted cae en ese tipo de predicadores, de mucha palabra humana y poco o nada de la palabra de Dios, usted está en un serio problema y no se ha dado cuenta de la alerta y advertencia
de Judas capítulo 1 versículo 4. Porque en estos tiempos peligrosos algunos hombres han entrado encubiertamente dentro del cristianismo, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, pecadores, deshonestos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo niegan? Hablándoles más de la palabrería humana, justificando todas sus acciones y pensamientos, y hablándoles poco o nada de la palabra de Dios, y mucho menos mostrándole la palabra de Dios para que usted pueda verificar en ese mismo momento. Gracias, aquí nos están poniendo este mismo versículo de Judas capítulo 1 versículo 4, pero en la versión de Dios habla hoy en castellano. Porque por medio de engaños se han infiltrado estos predicadores que hay en varias iglesias o en las redes sociales, a quienes las escrituras ya habían señalado desde hace mucho tiempo para la condenación. Y hoy esta profecía se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque estos hombres que aparentemente quieren enseñarles la palabra de Dios son hombres malvados que toman la bondad de nuestro Dios como pretexto para una vida desenfrenada y que niegan a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Y cuando hay predicadores que no les muestran versículos que los exhorten a comportarse bien para agradar a Dios, pues entonces se da cuenta qué tipo de predicador es, donde cambian palabrerías, argumentos humanos por la palabra de Dios, que este tipo de personas son irreverentes, no tienen respeto a la palabra de Dios. Y cuando usted escucha este tipo de predicadores, ojalá se pueda dar cuenta que lo están empujando al mismo infierno. ¿Por qué? Porque le está haciendo más caso a un irreverente que escuchar la palabra de Dios. Por eso en cada programa siempre ponemos las bases bíblicas para que las lea y así comprenda lo que le dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 5 versículo 9 nos dice claramente: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor nuestro Señor Jesucristo de eterna salvación. Pero escuche, ¿para quién? Para todos los que le obedecen. Al final, cada quien es responsable de su salvación. Mateo capítulo 20 versículo 16 nos dice muy claramente que muchos son llamados, mas pocos escogidos, y lloramos todos los días por todo el auditorio que nos va siguiendo, escuchando estos mensajes, para que usted sea de los pocos escogidos y pueda ser bendición y testimonio, orando todos juntos para que usted y su familia sean salvos y sean de los pocos escogidos, que nos vayamos en el día glorioso del arrebatamiento, cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su pequeña manada, como nos lo dice Lucas capítulo 12 versículo 32. Y hoy, como todos los días lo hacemos, oramos por todo el auditorio que nos escucha o nos ve en este programa, para que ninguna de estas personas se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y seamos salvos. Vamos a orar y le suplico que ahí donde esté, lo diga de corazón. Padre amado, en el nombre de mi amado Señor Jesús, quiero caminar conforme a tu palabra. Quiero hacer solamente tu voluntad. Te pido me perdones por todos mis pecados. El día de hoy te doy gracias, mi amado Señor Jesús, por el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz. Te pido me perdones y que me limpies con tu bendita sangre que derramaste en la cruz, y que es la única que puede limpiar y nos puede justificar ante Padre eterno.
El día de hoy, mi amado Señor Jesús, te pido entres a mi corazón, porque desde hoy te confieso mi Señor y mi Salvador. Y te pido que en tu gracia y misericordia mi nombre esté escrito en tu santo y bendito libro, el libro del Cordero, el libro de la vida. Y que en tu misericordia seamos llenos de tu santo y bendito Espíritu, sellados para ti, Espíritu Santo, para que nos lleves al encuentro con nuestro amado Señor Jesús en las nubes en el día del arrebatamiento. Todo te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Y si usted dijo amén, significa así sea. Doy gracias a Dios por habernos acompañado en este programa. Y que sea usted esa persona que el día de hoy cambie su vida para salvación en nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha sido bendecido, comparta este video. Si usted ha sido bendecido, hable de nuestro Señor Jesucristo, que pronto nos iremos a las bodas del Cordero. Les pido de favor que estén orando, intercediendo unos por otros, y dejen sus comentarios aquí abajo para que muchos sus oraciones y bendiciones los alcancen cuando los estén leyendo. Le doy gracias a Dios por sus vidas, y así también cuando lean los comentarios de los demás y las bendiciones, también los bendigan a usted y a su familia. Muchísimas gracias. Si Dios quiere y nos lo permite, nos vemos en otro programa. Y si no, mejor, porque entonces ya volamos y estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata, ¿qué significa? El Señor viene. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, por favor. Ven, mi amado. Te lo